En medio de una fuerte tormenta de nieve, en un pequeño pueblo, todo estaba cubierto por un manto blanco. El frío era tan intenso que nadie salía de sus casas. Nadie en su sano juicio estaría fuera a esa hora, nadie excepto un pastor alemán sin hogar que vagaba por las calles, luchando contra los montones de nieve acumulados en los callejones. Su pelaje estaba sucio, ennegrecido por la mugre, sus costillas se marcaban bajo la piel y el hambre lo acompañaba desde hacía semanas. A pesar del frío que le quemaba las patas, algo lo empujaba a seguir adelante. Su cuerpo era una sombra entre la tormenta, avanzando con dificultad, con el viento azotándole el rostro. De repente, su hocico captó un olor extraño bajo la nieve. Sin dudarlo, comenzó a escarbar con fuerza, ignorando el ardor del hielo que le lastimaba las almohadillas. Sus movimientos eran rápidos, casi frenéticos, como si su instinto supiera que no había tiempo que perder. Después de un rato, sus patas tocaron algo duro. No era madera, no era metal, era una caja vieja, medio enterrada en la nieve compacta. El pastor alemán tiró de la caja con los dientes, sintiendo como el viento helado lo golpeaba sin piedad. La caja estaba mojada, pesada, pero él no se rendía. De pronto, escuchó un sonido débil, apenas perceptible bajo el rugido de la tormenta, como un llanto suave que cortaba el silencio de la noche. Intrigado, empujó la caja con el hocico, logrando abrirla un poco. Dentro, envuelto en trapos viejos y húmedos, había un bebé pequeño. El niño temblaba de frío, su piel estaba pálida, casi azulada, y apenas se movía. Sus manitas se agitaban débilmente, como si intentaran aferrarse a algo, a alguien. El perro lo miró, parpadeando, y algo en su interior se activó, una chispa de urgencia que no podía explicar. Sin pensarlo, cerró la boca con suavidad sobre los trapos que envolvían al bebé, asegurándose de no lastimarlo, y comenzó a arrastrarlo, alejándolo del peligro de la nieve. Sus patas se hundían en el suelo congelado, pero él seguía adelante, sabiendo que debía llevar al pequeño a un lugar seguro, aunque no entendía por qué ni cómo lo sabía. El pastor alemán avanzaba con dificultad por las calles cubiertas de nieve, sosteniendo en la boca los trapos húmedos que envolvían al bebé. La tormenta no cedía, el viento soplaba con fuerza, lanzando copos de nieve contra su rostro, mientras el frío le entumecía las patas, que ya apenas sentían la tierra bajo ellas. La nieve se acumulaba en su pelaje, haciéndolo pesado y mojado, pero el perro no se detenía. Sabía que el niño no resistiría mucho tiempo en esas condiciones. El pequeño apenas se movía, y su respiración era tan débil que el perro inclinaba la cabeza de vez en cuando para asegurarse de que seguía vivo. El vapor de su aliento se mezclaba con el aire helado, formando pequeñas nubes que el viento dispersaba rápidamente. Las calles del pueblo estaban desiertas, las casas cerradas con postigos, las luces apagadas. Solo el aullido del viento rompía el silencio, como un lamento que llenaba la noche. El perro conocía esas calles de memoria. Había pasado muchas noches buscando comida en los callejones, rebuscando en basureros, esquivando a las personas que lo miraban con desprecio o arrojaban piedras para alejarlo. Había dormido en rincones oscuros, bajo tejados rotos, tratando de protegerse del frío. Pero ahora no buscaba comida ni refugio para sí mismo, tenía una misión. Recordó a una mujer que vivía en una casa al final de la calle principal. A veces, ella dejaba comida en el porche, un poco de pan, sobras de sopa, nada lujoso, pero suficiente para calmar el hambre por un rato. Nunca lo había ahuyentado, nunca le había gritado, y eso le daba confianza. Su casa no estaba muy lejos, pero la nieve profunda y el viento hacían que cada paso fuera un desafío. El perro avanzaba lentamente, arrastrando al bebé con cuidado para no lastimarlo. A veces, tropezaba en los montones de nieve, pero recuperaba el equilibrio y seguía adelante, con los trapos firmemente sujetos en la boca. La calle era larga, flanqueada por casas viejas con cercas torcidas, algunas medio cubiertas por la nieve. A lo lejos, se veía el campanario de la iglesia. Casi oculto por la tormenta, como una sombra borrosa en la distancia. El perro sabía que la casa de la mujer estaba más allá, después de una curva. La nieve le llegaba casi hasta el pecho, y sus patas se hundían en ella, haciendo que cada movimiento requiriera más esfuerzo.
Sus almohadillas estaban rojas, irritadas por el hielo, pero él no se quejaba. En un momento, se detuvo para recuperar el aliento. El vapor de su respiración se mezclaba con el aire helado y miró al bebé. El niño seguía quieto, pero un leve movimiento de su mano, como un intento de aferrarse a la vida, le dio ánimos para continuar. Lamió suavemente la manita fría del pequeño, como para asegurarle que todo estaría bien, y reanudó la marcha. El camino parecía interminable. El viento le azotaba el rostro, y la nieve se metía en sus ojos, obligándolo a entrecerrarlos. Sus patas temblaban, pero mantenía la cabeza baja, concentrado en su tarea. Finalmente, divisó la casa, un edificio sencillo con un cerco de madera cubierto de nieve. Las ventanas estaban oscuras, pero él sabía que dentro había calor. Recordó las noches en que se había refugiado en ese porche, protegido de la lluvia, y como la mujer, sin decir nada, dejaba una pequeña porción de comida por la mañana. Con un último esfuerzo, llegó al pie de la escalera. Colocó al bebé con cuidado en el primer escalón, asegurándose de que los trapos no tocaran la nieve fría. Luego, levantó la cabeza y comenzó a ladrar con fuerza, haciendo eco en la noche silenciosa. Los ladridos eran fuertes, urgentes, como si quisiera despertar a todo el pueblo. Resonaban en la calle vacía, compitiendo con el viento. El perro no se movía, con los ojos fijos en la puerta. Sus patas temblaban de frío, su pelaje estaba empapado, pero esperó pacientemente. Finalmente, oyó un ruido dentro de la casa, pasos, un roce. La puerta se abrió lentamente y una mujer apareció en el umbral, con una bata larga ondeando en el viento. Miró al perro, luego al bebé, y sus ojos se abrieron de sorpresa. El pastor alemán dio un paso atrás, pero no se fue. Se quedó allí, observando, esperando a ver qué haría ella, como si supiera que su tarea aún no estaba completa. Isabel, la mujer, estaba de pie en el porche, mirando al bebé envuelto en trapos húmedos y al pastor alemán que se mantenía a unos pasos de las escaleras. La nieve seguía cayendo, cubriendo su bata con pequeños copos blancos, mientras el viento le helaba la cara, haciéndola entrecerrar los ojos. Sus ojos iban del niño al perro, luego otra vez al niño, intentando comprender qué había pasado. Era muy tarde, y dentro de la casa todo estaba en silencio, salvo por el tic-tac de un viejo reloj de pared en la cocina, que Isabel había comprado en un mercado años atrás. Se inclinó hacia el bebé, que estaba en el escalón, y lo levantó con cuidado, apretándolo contra su pecho para darle calor. Los trapos estaban fríos, empapados, pesados, y el niño apenas se movía, emitiendo sonidos débiles, como un leve gemido que apenas se oía. Isabel miró al perro. Su pelaje estaba cubierto de nieve, que comenzaba a derretirse, formando gotitas en el pelo oscuro. Sus costillas aún se marcaban, y sus patas parecían cansadas. Él la observaba con calma, sin miedo ni agresividad, solo con una atención silenciosa. Ella sabía quién era, el perro que a veces venía a su casa, al que dejaba comida en el porche, como pedazos de pan o sobras de sopa. Nunca había sido cariñoso, pero tampoco huraño, y siempre desaparecía después de comer. Ahora, sin embargo, parecía diferente, como si hubiera hecho algo importante. «¿Cómo lo hiciste?», murmuró Isabel, aunque sabía que no obtendría respuesta. Dio un paso hacia la casa, dejando la puerta entreabierta. El aire frío se coló en el vestíbulo, trayendo un contraste con el olor a madera y a algo ligeramente quemado del cena que había preparado esa noche. Dentro, todo era cálido. Isabel cruzó el vestíbulo, pasando junto a un perchero donde colgaba su abrigo y una bufanda a medio tejer que nunca había terminado. Llegó al salón, donde había un sofá viejo con la tapicería gastada y una mesa de madera con una pila de revistas médicas. Isabel era enfermera en el hospital del pueblo y solía leer por las noches para mantenerse al día. Colocó al bebé en el sofá, apoyándolo en un cojín suave para que estuviera cómodo, y fue al dormitorio a buscar mantas. El armario, con pintura descascarada, chirrió al abrirse, como siempre. Sacó una manta gris gruesa, que usaba en invierno, y un par de toallas limpias para secar al niño. Al volver, vio al perro todavía en el porche, mirando por la puerta entreabierta.
Sus orejas temblaban de frío, su pelaje estaba empapado, pero no se movía. Isabel se concentró en el bebé. Desenvolvió los trapos húmedos, que olían a humedad, como si hubieran estado guardados en un sótano. El niño era muy pequeño, con la piel pálida, pero respiraba. Lo limpió con una toalla, moviendo las manos con suavidad para no lastimarlo, y lo envolvió en una toalla seca, luego en la manta, dejando solo su rostro al descubierto. El bebé dejó de gemir y pareció quedarse dormido, su respiración un poco más estable. Isabel suspiró, aliviada, sintiendo cómo sus propias manos temblaban, quizás por el frío del porche. Recordó sus años en el hospital, cuidando a recién nacidos, y supo que el niño necesitaba más que calor, también comida. Se levantó y fue a la cocina, una estancia pequeña con armarios blancos y una estufa vieja donde solía cocinar sopas y guisos. En la mesa había un cuenco con manzanas que había comprado en el mercado unos días antes. Abrió el refrigerador, donde guardaba un poco de leche y un frasco de fórmula infantil que había traído del hospital para una vecina. Decidió usarlo. Puso agua a calentar en una tetera, mezcló la fórmula en un biberón que encontró en un cajón con utensilios y comprobó la temperatura, dejando caer unas gotas en su muñeca, como le habían enseñado en el hospital. Volvió al salón, se sentó junto al bebé y lo levantó con cuidado, sosteniendo su cabeza. Al principio, el niño no reaccionó, pero luego comenzó a succionar lentamente, como si entendiera que era comida. Isabel lo miró, pensando en lo extraño que era tener a un bebé en su casa en plena noche. No sabía de dónde venía ni quién lo había abandonado, pero ahora estaba a salvo, y eso era lo importante. El perro seguía en el porche. Isabel lo vio por la ventana, inmóvil bajo la luz del farol que colgaba sobre la entrada. La nieve caía más suave, pero el frío era intenso, y el viento levantaba pequeños remolinos de copos. Decidió que no podía dejarlo allí. Se levantó, dejando al bebé en el sofá, y fue a la puerta. La abrió más y dijo, «Entra, tú también necesitas calentarte». El perro no se movió al principio. Miró el suelo dentro de la casa, luego a ella, como si dudara. Sus orejas se movieron ligeramente, pero no dio un paso. Isabel no insistió. Fue a la cocina, tomó un cuenco viejo, uno que usaba para mezclar masa, y lo llenó de agua. Luego encontró un trozo de salchicha que había sobrado de la cena y lo puso junto al cuenco. Dejó todo en el suelo cerca de la puerta, esperando que el perro al menos comiera algo. El perro se acercó lentamente al umbral. Olió el cuenco, luego la salchicha, pero no comió. En cambio, miró a Isabel, como si quisiera entender qué planeaba. Ella se agachó, poniéndose a su nivel, y extendió una mano con cuidado. El perro se tensó un momento, pero no retrocedió. Ella esperó, inmóvil, hasta que él olfateó su palma. Su nariz estaba fría, húmeda, y rozó su piel suavemente. «Eres valiente», dijo ella suavemente, casi en un susurro. El perro no respondió, no movió la cola, pero tampoco se alejó. Se echó en el suelo, justo en el umbral, y cerró los ojos, aunque sus orejas seguían alerta. Isabel volvió con el bebé, que dormía tranquilo, y se sentó en el sofá, mirando la lámpara que iluminaba el salón con una luz cálida y amarilla. Pensó que esa noche todo había cambiado, pero aún no sabía qué haría por la mañana. La mañana llegó lentamente, como si el sol dudara en salir tras la tormenta. Afuera, la nieve cubría todo, los tejados, las cercas, el sendero hacia la carretera principal. Aunque la tormenta había amainado, un viento ligero seguía moviendo los montones de nieve en el patio. Dentro de la casa de Isabel, el salón seguía cálido, con la lámpara de pantalla amarilla aún encendida porque ella olvidó apagarla. El bebé dormía en el sofá, envuelto en la manta gris que había sacado del armario la noche anterior. Sus manitas estaban apretadas y su respiración era tranquila, como si supiera que estaba a salvo. Isabel estaba sentada en una silla de madera que había traído de la cocina, con la tapicería algo gastada, mirando al niño. No había dormido, porque no podía dejar de pensar en lo que había pasado y en lo que debía hacer ahora. El pastor alemán estaba echado en el umbral, donde Isabel había dejado un cuenco con agua y un trozo de salchicha. No había tocado la comida,
pero el agua estaba más baja, así que algo había bebido. Su pelaje seguía húmedo por la nieve derretida, y el suelo a su alrededor estaba mojado, formando una pequeña mancha que brillaba bajo la luz de la lámpara. No dormía, sus ojos estaban abiertos, y sus orejas se movían ligeramente, captando cada sonido, el crujir del suelo, el viento afuera, el tic-tac del reloj en la cocina. Isabel lo miró y pensó que parecía muy cansado. Sus patas estaban sucias, con restos de nieve pegados, y su pelaje en los costados estaba algo enredado, como si no lo hubieran cepillado en mucho tiempo. Recordó cómo lo había visto antes, rondando por el pueblo, siempre solo, buscando sobras. Isabel se levantó con cuidado para no despertar al bebé. El suelo de madera crujía bajo sus pasos, especialmente en algunas tablas viejas que nunca había arreglado. Fue a la ventana, apartó las cortinas verdes que habían pertenecido a su abuela y miró afuera. La calle estaba cubierta de nieve, los tejados de las casas vecinas eran blancos y el sendero hacia la carretera principal apenas se distinguía. El farol frente a la casa seguía encendido, aunque ya era de día, y su luz se reflejaba en la nieve, creando un brillo suave. Pensó en limpiar el porche, porque la nieve en los escalones podía volverse resbaladiza, pero primero debía decidir qué hacer con el niño y el perro. Volvió al sofá, comprobó que el bebé respiraba bien y notó que sus mejillas estaban más rosadas que la noche anterior. Recordó cómo lo había alimentado, cómo había preparado la fórmula con tanto cuidado, comprobando la temperatura. No sabía quién lo había abandonado, pero la idea de que alguien pudiera dejar a un bebé en la nieve la hacía fruncir el ceño. Fue al dormitorio a cambiarse. Abrió el armario, que chirrió como siempre, con la pintura descascarada en las esquinas. Sacó un suéter gris de mangas largas, que solía usar en invierno, unos vaqueros viejos que estaban en la estantería inferior y unos calcetines gruesos de lana que su tía le había tejido hacía años. Al ponerse la ropa, se sintió un poco más despierta, aunque el cansancio aún pesaba en sus hombros. Volvió al salón, tomó al bebé con cuidado, asegurándose de no despertarlo, y lo envolvió en otra manta más pequeña para que no tuviera frío afuera. Decidió que debía ir a la comisaría. No podía quedarse sin hacer nada, alguien tenía que saber qué hacer con el niño. El perro levantó la cabeza cuando ella se acercó a la puerta. Sus orejas se movieron, como si esperara instrucciones, y sus ojos la siguieron con atención. Isabel no quería dejarlo solo en casa. No sabía cómo se comportaría, y algo le decía que él debía estar con ella, al menos hasta que todo se aclarara. Abrió la puerta, y el aire frío entró de golpe, trayendo el olor a nieve y hielo. Dijo en voz baja, vamos, sin estar segura de que la obedecería. El perro se levantó lentamente, se estiró, como si quisiera aliviar las patas entumecidas, y salió tras ella. Sus pasos eran cuidadosos, dejando huellas profundas en la nieve. Isabel cerró la puerta, giró la llave y la guardó en el bolsillo de su suéter. Miró la calle, que estaba vacía, salvo por el sonido lejano de un auto que pasaba por la carretera principal. Caminaron despacio por la calle. La nieve crujía bajo las botas de Isabel, que estaban algo gastadas y comenzaban a mojarse en las puntas. El perro iba a su lado, deteniéndose a veces para olfatear el aire o mirar alrededor. Su pelaje seguía sucio, y ella pensó en bañarlo más tarde, si él se lo permitía. Recordó cómo había olido su mano la noche anterior, y eso le dio esperanza de que tal vez confiara en ella. El trayecto hasta la comisaría no era largo, pero con el bebé en brazos y el perro junto a ella. Parecía más complicado de lo normal. Cuidaba de no resbalar en las partes heladas del camino, manteniendo al niño cerca para que no sintiera el frío. La comisaría era un edificio de ladrillo gris con un letrero descolorido donde la pintura empezaba a descascararse. Isabel había estado allí un par de veces, para tramitar documentos o hacer consultas relacionadas con su trabajo en el hospital. Empujó la pesada puerta, que chirrió al abrirse, y entró. El vestíbulo olía a café y papel, un olor familiar que siempre estaba presente. En el mostrador estaba Víctor, un policía bajito con barba corta que siempre llevaba una gorra de uniforme, incluso dentro. El perro entró tras ella y se sentó junto a la puerta, inmóvil, observándola.
Buenos días, dijo Isabel, aunque el día no se sentía bueno. Explicó todo, cómo el perro trajo al bebé a su casa, cómo lo encontró en una caja en la nieve, cómo lo alimentó por la noche. Víctor escuchó, frunciendo el ceño, y de vez en cuando miraba al perro, que no se movía, como si entendiera que hablaban de él. Cuando terminó, Víctor sacó un cuaderno grueso con páginas cuidadosamente rayadas y empezó a hacer preguntas: ¿a qué hora fue? ¿Cómo era la caja? ¿Qué hizo el perro exactamente? Isabel respondió, sosteniendo al bebé, que se había despertado y la miraba con ojos grandes, pero no lloraba. Víctor dijo que investigarían si algún niño había desaparecido en el pueblo y que tratarían de encontrar a los padres. Luego preguntó si sabía de quién era el perro. Ella negó con la cabeza y dijo que era callejero, que a veces venía a su casa por comida. Víctor asintió, escribió algo en el cuaderno y comentó que el perro parecía listo, porque no cualquier animal haría algo así. Isabel esperó en el vestíbulo, sentada en una silla dura de plástico, mientras Víctor hablaba por teléfono, probablemente con su jefe. Miró al perro, que seguía junto a la puerta, y pensó en qué hacer con él. No podía dejarlo en la calle, pero tampoco estaba segura de quedarse con él para siempre. Nunca había tenido una mascota, y no sabía cómo cuidarlo. Pero él había salvado al bebé, y eso lo hacía especial. Cuando Víctor regresó, dijo que el bebé debía ser revisado por un médico para asegurarse de que estaba bien, y que empezarían a investigar quién lo dejó en la nieve. Preguntarían a los vecinos si habían visto algo extraño. Isabel agradeció y se levantó para irse. El perro se levantó de inmediato y la siguió, como si supiera que debían estar juntos. Afuera, seguía haciendo frío, pero el sol había salido, y la nieve brillaba bajo sus rayos. Isabel miró al bebé, al perro, a la calle vacía, y pensó que ahora todo sería diferente. No sabía qué pasaría después, pero sentía que debía cuidar de ambos, al menos por ahora. Parte 6. Un nuevo hogar y la sombra de un misterio. El sol subía lentamente sobre el pueblo nevado, tiñendo los montones de nieve de un tono dorado que hacía que todo pareciera un poco menos frío. Las calles comenzaban a despertar, se oía el crujir de las palas limpiando los porches, el ladrido lejano de un perro vecino, el ruido de un auto pasando por la carretera principal, dejando un rastro de vapor blanco. Isabel estaba en el porche de su casa, envuelta en un chal de lana que había echado sobre su suéter para no sentir el frío. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire helado, que se disolvían rápidamente. Miraba al bebé, que dormía en un cochecito viejo con pintura descascarada que había encontrado en el cobertizo detrás de la casa. Lo había cubierto con una manta cálida, y sus mejillas rosadas asomaban, mientras sus deditos se movían en sueños, como si estuviera tocando algo suave e invisible. A su lado, en la nieve apisonada, estaba el pastor alemán, ahora llamado Rex. Su pelaje, menos sucio tras un cepillado cuidadoso que Isabel le había dado la noche anterior con una vieja escobilla que encontró en la despensa, aún estaba algo enredado. Había pasado una hora cepillándolo, moviendo la escobilla con cuidado para no molestarlo. Rex no se resistió, aunque no parecía disfrutar del proceso, mirándola de reojo mientras ella trabajaba. Ahora su pelaje lucía un poco más limpio, y sus ojos oscuros la seguían con atención. Como si aún estuviera adaptándose a tener un lugar donde descansar sin temor. A veces levantaba la cabeza, olfateando el aire, y sus orejas captaban cada sonido, el crujir de la nieve bajo los pasos de un vecino, el tañido lejano de la campana de la iglesia, el susurro del viento en las ramas desnudas de un viejo arce que crecía junto a la cerca. Había pasado casi un mes desde aquella noche en que Rex trajo al bebé a su puerta. Isabel aún no podía creer cómo había cambiado todo. Antes, sus días eran silenciosos, llenos de rutinas simples: leer revistas médicas en el sofá, tomar té de hierbas en una tetera floreada que había comprado en un mercado, escuchar el tic-tac del reloj en la cocina. Ahora, su casa estaba llena de nuevos sonidos: el chirrido del cochecito cuando lo movía por el suelo de madera, las pisadas de Rex siguiéndola de una habitación a otra, los suspiros del bebé, al que había llamado Luis. Le gustaba ese nombre, sonaba suave, como la luz del amanecer que ahora iluminaba el porche. Aprendió a entender al pequeño, a saber cuándo tenía hambre o necesitaba que lo mecieran.
Lo miraba dormir y sentía que ese niño había llegado para quedarse, aunque aún no sabía cómo. La policía seguía investigando quién había dejado a Luis en aquella caja bajo la nieve. Víctor, el policía de la barba corta y la gorra eterna, la llamó un par de veces para contarle las novedades. Habían encontrado el auto, un viejo furgón gris con manchas de óxido en el capó, que las cámaras grabaron esa noche. Pero no habían dado con el dueño. Alguien dijo haber visto un vehículo similar cerca de un almacén abandonado en las afueras, donde antes guardaban grano, pero cuando la policía llegó, no había nada, solo el viento silbando entre las paredes torcidas. Isabel escuchaba estas noticias sentada en la cocina, con migajas de pan en el mantel que no había limpiado desde el desayuno, y sentía una leve inquietud. ¿Y si alguien venía por Luis? ¿Y si querían llevárselo? Miró al bebé, durmiendo tranquilo en el cochecito, y supo que haría lo posible para que se quedara con ella, aunque no sabía cómo lo lograría. Con Rex fue diferente, pero también complicado. Lo llevó al veterinario, una clínica pequeña en el barrio vecino, con una fachada verde y un olor a desinfectante que se pegaba a la ropa. La veterinaria, una mujer mayor con pelo cano cortado al ras, examinó a Rex y dijo que estaba sano, aunque algo delgado por la vida en la calle. Preguntó si tenía nombre, y Isabel dudó. No sabía cómo llamar a un perro que había hecho tanto. Al final, eligió Rex, un nombre simple pero firme, como la manera en que él la miraba, como si siempre estuviera esperando algo. La veterinaria le dio un paquete de comida y dijo que Rex podía ser un buen compañero si le daban tiempo para confiar. Isabel asintió, pero en el fondo sabía que Rex ya era más que un compañero. Él había cambiado su vida, trayendo a Luis a su puerta y dándole un propósito que no sabía que necesitaba. Rex ahora dormía en casa, en una alfombra vieja junto a la chimenea, un hogar pequeño con ladrillos agrietados que Isabel encendía por las noches cuando el frío apretaba. El fuego crepitaba suavemente, calentando el salón donde aún estaba el cochecito de Luis. Rex ya no se tensaba cuando ella se acercaba y a veces dejaba que lo acariciara, aunque seguía mirando con desconfianza a los extraños. Una vez, un vecino, un anciano con bastón que vivía al otro lado de la calle, vino a preguntar si necesitaba ayuda para limpiar la nieve. Rex se puso entre él y el cochecito, sin gruñir, pero con una postura tan firme que el hombre se despidió rápidamente, murmurando algo sobre el tiempo. Isabel sonrió entonces, entendiendo que Rex ya veía su casa como su hogar y a ellos como su familia. Pero no todo era tan tranquilo como parecía. A veces, Isabel notaba que Rex se detenía junto a la ventana, mirando la calle con ojos afilados, como si esperara algo. Sus orejas se erguían, y su cuerpo se ponía alerta, como en aquella primera noche. Ella no entendía qué lo preocupaba, pero eso la hacía mirar más a su alrededor, cerrar la puerta con cuidado, revisar las ventanas antes de dormir. Víctor mencionó una vez, casi de pasada, que en el pueblo había rumores sobre un desconocido visto en una gasolinera vieja en las afueras. Era un hombre con una chaqueta oscura, la capucha baja, que parecía buscar algo o a alguien. Nadie sabía quién era, pero la historia quedó rondando en la mente de Isabel. Sintió un escalofrío, recordando cómo Rex miraba la oscuridad más allá del cristal. ¿Estaba relacionado con Luis? ¿O con Rex? No tenía respuestas, pero la idea no la dejaba en paz. Una noche, mientras estaba sentada junto a la chimenea, meciendo a Luis en sus brazos, oyó un sonido extraño en el porche. No era el viento, ni el crujir de la nieve, era un roce leve, como pasos cuidadosos que intentaban no hacer ruido. Rex levantó la cabeza de inmediato, su pelaje se erizó ligeramente y sus ojos se clavaron en la puerta. Isabel se quedó inmóvil, apretando a Luis contra su pecho, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que despertara al bebé. Lentamente, se levantó y se acercó a la ventana, apartando la cortina con cuidado. Afuera, todo estaba quieto, la nieve brillaba bajo el farol, intacta, sin huellas. Pero Rex no se relajó. Seguía mirando la puerta, con las orejas erguidas, como si supiera algo que ella no podía ver. Al día siguiente, fue a hablar con Víctor. Le contó sobre el ruido, y él escuchó, anotando algo en su cuaderno de siempre.
Prometió enviar más patrullas por su calle, pero sus palabras no la tranquilizaron del todo. Miraba a Luis, que dormía en el cochecito, y a Rex, que ahora siempre estaba cerca y sabía que su historia aún guardaba secretos. Alguien había dejado a ese bebé en la nieve y ese alguien, tal vez, seguía cerca. Quizás observaba la casa, quizás sabía de Rex, o quizás tenía razones para volver que ella no podía imaginar. No lo sabía, pero sentía que Rex también lo percibía. Su mirada, cuando se detenía en la ventana, no era solo de alerta, había algo más, una memoria que no podía compartir. A pesar de esa sombra de incertidumbre, Isabel era feliz. Miraba el porche, donde Rex ahora descansaba, vigilando a Luis, y la casa, que ya no estaba vacía como antes. Su vida había cambiado, y aunque el futuro traería preguntas sin respuesta, sabía que podía enfrentarlo. Luis sonrió en sueños, Rex lamió su manita, y ella sintió un calor en el pecho, como si el fuego de la chimenea se hubiera instalado dentro de ella. Pero en un rincón de su mente, una chispa de misterio seguía viva. ¿Qué sabía Rex que no podía contar? ¿Volvería esa figura oscura de la gasolinera? ¿Qué traería el próximo invierno? Isabel sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos, y entró en la casa, dejando la puerta ligeramente entreabierta, como si esperara que las respuestas llegaran solas algún día.